Bueno, hola a todos. En este video vamos a analizar las diferentes variables agregadas de la economía a nivel mundial, como lo es el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de desempleo, el equilibrio de la balanza de pagos y la estabilidad del sistema financiero. Bueno, vamos a analizar desde el año 2020 hasta el año 2025 en algunos continentes, basándonos en fuentes como lo es CEPAL, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, y también vamos a hacer el análisis de estas variables económicas en nuestro país, en Colombia, a través de fuentes como lo es el DANE y el Banco de la República. El PIB hace referencia al valor total de bienes y servicios producidos por un país durante un periodo determinado, que generalmente es de un año. Este valor es clave para determinar si la economía está creciendo, si está retenida o si está en recesión. Bueno, como vamos a analizar desde el año 2020, recordemos que en este año, a nivel mundial, vivimos lo que fue la pandemia del COVID-19, lo cual paralizó la economía a nivel internacional. Con respecto al PIB, América Latina sufrió una gran caída del Producto Interno Bruto en el 2020, menos del 6,8% a nivel regional, debido a la pandemia. Bueno, en el 2021 se evidencia un rebote parcial con más del 5,2%. Sin embargo, desde el 2022 el crecimiento se ha moderado notablemente, pues según la CEPAL se proyecta tasas bajas alrededor del 2,2% y el 2,4% en 2025, evidenciando una trampa de baja capacidad para crecer, basada en el consumo interno débil y la baja inversión. En promedio, la región ha crecido solo alrededor de el 1 al 3% anual desde el 2022. Para el 2024, la economía mostró una recuperación, alcanzando un crecimiento del 1,7%, impulsado generalmente por el sector agrícola y las actividades artísticas, que juntas tomaron un crecimiento del 8,1%. En el primer trimestre de 2025, el PIB creció un 2,7%, superando las expectativas del Banco Central y del mercado, que proyectaban un crecimiento del 2,5%. Con estos porcentajes podemos analizar que Colombia tuvo una desaceleración en 2023 y una recuperación en el año 2024 y lo que viene siendo el 2025. Bueno, vamos a iniciar diciendo que en el 2025 la inflación a nivel mundial sigue bajando de manera impresionante. Lentamente, en el Fondo Monetario Internacional estima que el 4,2 va a ser la inflación de este año, después de haber alcanzado unos picos exorbitantes en la pandemia. Y la guerra en Ucrania, aún así, muchos países siguen luchando por volver a niveles normales. Ahora sí, en Colombia, la inflación también ha bajado, pero sigue alta. Según el DANE, en abril del 2025 fue del 5,16, levemente por encima del mes anterior. Esto se debe al aumento de los precios de servicios de arrendamientos y productos regulados. El Banco de la República estima que cerraremos este año con una inflación del 4,4, por encima de su meta, pues que era del 3%, aunque mejor pues que años recientes pasados. En resumen, el mundo va saliendo del periodo de inflación, pero el ajuste es lento en Colombia. Aún sentimos el impacto en el bolsillo, aunque hay señales de mucha mejora. Bueno, y con respecto a la balanza de pagos, en América Latina nos encontramos en un déficit externo moderado, pues en el 2022 las importaciones fueron del 24%, que crecieron más que las exportaciones, que fueron del 20%. ¿Por qué se dio esto? Debido a los precios, al alza de precios tras la guerra de Ucrania. Equilibrio en la balanza de pagos y por qué hace parte fundamental del ciclo económico. Primero que todo, la balanza de pagos es el resumen de todas las transacciones económicas que un país tiene con el resto del mundo, sean las exportaciones, importaciones, inversiones, préstamos, turismo, etc. Cuando hay déficit significa que el país está gastando más en el exterior de lo que está recibiendo, y si hay superávit es todo lo contrario, ya que está recibiendo más de lo que está gastando. Ahora bien, este indicador está conectado directamente con el ciclo económico, porque cuando un país está en expansión, es decir, está creciendo económicamente, suele importar más, lo que puede generar un déficit. Pero en recesiones, como la gente y las empresas gastan menos, las importaciones bajan, y esto puede reducir ese déficit o incluso generar un superávit. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025, Colombia experimentó un crecimiento del PIB del 2,7% interanual, impulsado por el consumo privado. Sin embargo, este crecimiento también llevó a un aumento en las importaciones, ampliando el déficit comercial en un 37,9% en marzo respecto al mismo mes del año anterior.
Entonces, ¿cómo intervienen las políticas económicas? Aquí entrarían la política fiscal y la política monetaria. Por ejemplo, si el déficit en la balanza de pagos es muy alto, el gobierno puede aplicar políticas para frenar el consumo de productos importados, aumentar exportaciones o incluso devaluar la moneda para hacer más atractivos nuestros productos en el extranjero. Por ejemplo, en 2024 Colombia registró un déficit fiscal del 6.8%, superior al objetivo del 5.6%. Este desajuste fiscal puede presionar la balanza de pagos y afectar la estabilidad económica. Todo esto nos muestra que el equilibrio en la balanza de pagos no es un tema aislado, sino que está completamente ligado al ciclo económico y al rol que tienen las políticas públicas para mantener una economía estable. La estabilidad del sistema financiero es esencial para el desarrollo económico de cualquier nación. En Colombia, este equilibrio se encuentra con desafíos significativos debido al aumento de la deuda pública y el déficit fiscal creciente. En 2024, la deuda pública de Colombia alcanzó los 256.468 millones de dólares, representando por el 61.28% del Producto Interno Bruto, el cual fue un incremento notable representado por el 55.46% registrado en 2023. Además, la deuda pública superó al sector privado, alcanzando el 66% del Producto Interno Bruto, frente al 58% del sector privado. El déficit fiscal también ha sido motivo de preocupación. En el primer semestre del 2024 se registró un déficit del 3.3% del PIB, el más alto en 2 décadas. Esta situación se agravó debido a la caída del 30% de los impuestos de agosto de ese año. A pesar de los desafíos, el sistema financiero colombiano ha mostrado resiliencia. Según el Banco de la República, los establecimientos de crédito mantienen un nivel adecuado de capital y liquidez para enfrentar estos posibles riesgos. Bueno, como lo hemos venido comentando anteriormente, la pandemia tuvo mucho que ver también en la tasa del desempleo, pues porque en 2020, cuando se impusieron los mayores confinamientos por el COVID-19, el desempleo llegó a niveles sin precedentes. En Latinoamérica, el desempleo aumentó fuertemente, aunque hay variaciones por país. Hasta el 2024, la recuperación del empleo ha sido limitada. El crecimiento del empleo apenas ha sido más del 1,7% en 2024. La informalidad laboral es otro punto crítico en América Latina, porque sigue siendo muy alta, alrededor del 46,7% del empleo en 2024. En la práctica, las tasas del desempleo rondan niveles elevados, más o mayores del 8 y el 10% del promedio regional. Aún existen grandes brechas por género y por niveles de formación. Bueno, mientras que los gobiernos europeos pusieron en marcha ayudas para evitar despidos masivos, como lo es los expedientes de regulación temporal en España y los subsidios de desempleo reforzados en Italia y esquemas similares en otros países. Se puede decir que gracias a estas políticas muchas empresas mantuvieron sus plantillas, aunque en jornada reducida, y los trabajadores siguieron cobrando parte de su salario. Después del alza inicial del 2020 al 2021, el desempleo ha ido bajando de forma sostenida. Hoy se sitúa entre el 6% y el 7% en la eurozona. Bueno, ¿y cómo están las tasas de desempleo en Asia? Países avanzados como Japón y Corea del Sur reportan desempleo entre el 2% y el 3%. Y China declara alrededor del 5%. La India alrededor del 6 y el 7%. Aunque las cifras oficiales se mantuvieron bajas, el paro juvenil en China, es decir, las manifestaciones de los recientemente egresados de las universidades en China, superó el 20% en 2022. Y muchos empleos informales desaparecieron. Al reabrir el comercio, las economías y a la aplicación de estímulos fuertes como la inversión pública, el crédito más asequible, la mayoría de los países volvió a los niveles de pre-COVID en 2023. Por ejemplo, Japón bajó su desempleo oficial a alrededor del 2,6% en 2023, reforzando la idea de un mercado laboral ajustado. Las estadísticas oficiales no siempre reflejan las dificultades de quienes trabajan en la economía informal o de los jóvenes recién graduados. Estos grupos siguen enfrentando alta volatilidad y menores oportunidades de empleo sostenibles. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo Colombia está llevando a cabo la tasa de desempleo en el país. En marzo del 2025 se presentan 3 indicadores claves a nivel nacional: la tasa de desocupación, la tasa global de participación y la tasa de ocupación. En la tasa de desocupación vamos a ver el porcentaje de personas que buscan activamente empleo, pero no lo encuentran respecto al total de la fuerza de trabajo. Estos datos son según el DANE del 2025. A nivel nacional se registra que en marzo del 2025 hay un resultado del 9,6%, una variación interanual bajo el 1,7% puntos porcentuales frente a marzo del 2024, que dio un resultado del 11,3%. Esto quiere decir que hay menos desempleo, lo cual sugiere que la economía generó más puestos de trabajo o que la búsqueda de empleo fue más efectiva.
En la tasa global de participación, la proporción de la población en edad y condiciones de trabajar que efectivamente forman parte de la fuerza laboral, ya sea empleada o desempleada, a nivel nacional se registra que en 2025, en el mes de marzo, hay un 64,7% con respecto a marzo del 2024, que dio un resultado del 63,9%. El cambio es más del 0,8%. Entonces quiere decir que más personas se incorporaron al mercado laboral. En la tasa de ocupación, podemos decir que el porcentaje de personas empleadas respecto a la población en edad y condiciones de trabajar. A nivel nacional se registra que en 2025, en marzo, hay un resultado del 58,5% con respecto a marzo del 2024, que es el 56,7%. El cambio es más del 1,8 puntos porcentuales. Esto quiere decir que creció el número de personas efectivamente trabajando, lo que refuerza la mejora del empleo reflejada en la baja del desempleo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tanto en el país como en las principales ciudades, la tasa de desocupación cayó significativamente entre el marzo del 2024 y marzo del 2025. Más gente está activa. La participación en la fuerza laboral aumentó, lo que puede reflejar confianza en el mercado o la necesidad económica. La tasa de ocupación subió, confirmando que la economía ha creado más empleos netos. Bueno, entonces en conclusión podemos decir que desde el año 2020 hasta el presente año 2025, la economía mundial pasó por grandes choques. 3 de ellos son los siguientes. El COVID-19 en el año 2020. Este fue uno de los, creo yo, que de los mayores factores principales que paralizó la economía después de la caída de la Gran Depresión. ¿Debido a qué? Cerraron vías, cerraron negocios, muchos se tuvieron que adaptar a nuevas formas de trabajo, murió mucha gente que pertenecía a la fuerza laboral, la cual mantenía a sus familias, y todo esto hace parte del ciclo económico. También la guerra en Ucrania en 2022 y las tensiones geopolíticas hacen parte de la inflación, ya que cortaron flujos comerciales, sobre todo en Europa y en Asia. Y por último podemos decir que la respuesta monetaria y el clima extremo. Los bancos centrales subieron agresivamente las tasas para frenar la inflación, ralentizando el crecimiento entre el 2023 y 2024, mientras fenómenos climáticos como inundaciones, olas de calor, sequías, añadieron presión sobre la producción y las infraestructuras. Entonces todo esto, el conjunto de todo esto, hace también que la economía enfrente desafíos a nivel global, porque todo se interconecta.